Hola, qué bueno tenerlos una vez más en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y de una importancia enorme en los efectos legales de la adopción. ¿Alguna vez te has preguntado qué cambia realmente en la vida de un niño, niña o adolescente cuando es adoptado? No hablamos solo del amor y el nuevo hogar, sino de las consecuencias jurídicas, de cómo la ley redefine por completo su mundo y sus relaciones familiares. En este video desglosaremos paso a paso qué significa ser adoptado en Venezuela según nuestra legislación. Veremos cómo se crea un nuevo vínculo familiar que es tan fuerte como el biológico que pasa con los apellidos, cómo se extienden los lazos de parentesco a toda la nueva familia y qué sucede con la familia de origen. Y también abordaremos una pregunta crucial. ¿Se puede revertir una adopción? ¿Bajo qué circunstancias se puede anular? Si te interesa el derecho de familia, ¿estás pensando en adoptar o simplemente quieres entender mejor cómo funciona este proceso que transforma vidas? Quédate con nosotros. Vamos a aclarar todas estas dudas de una manera sencilla y directa. Empecemos. El primer y más fundamental efecto de la adopción es que confiere al adoptado la condición de hijo. Esto puede sonar obvio, pero legalmente es un cambio radical. La adopción no es un simple acuerdo, es un acto que constituye un nuevo estado civil. A partir del momento en que la adopción se perfecciona legalmente, esa persona es, para todos los efectos, hijo o hija de los adoptantes. Es importante entender que este efecto es hacia el futuro. La adopción no reescribe el pasado, sino que crea una nueva realidad desde el momento de su formalización. Sin embargo, para que este nuevo estado familiar tenga validez frente a terceros, es decir, ante la sociedad y otras instituciones, es indispensable que la sentencia de adopción se inscriba en el registro civil una vez inscrita. No hay diferencia alguna entre un hijo biológico y un hijo adoptivo. El sistema legal venezolano es muy claro. En la adopción confiere al adoptado la condición de hijo y a los adoptantes la de padres, con todos los derechos y deberes que esto implica. Pero la cosa no se queda ahí. El segundo efecto es que la adopción crea un parentesco extenso. No se trata solo de la relación padre-hijo. El adoptado pasa a ser nieto de los padres del adoptante, sobrino de sus hermanos, primo de sus sobrinos. Se integra completamente en la nueva red familiar. Este lazo se extiende también al cónyuge del adoptado. Si el adoptado se casa, su pareja se convierte en yerno o nuera de los adoptantes y en cuñado o cuñada de los otros hijos. Y por supuesto, si el adoptado tiene descendencia, sus hijos serán nietos de los adoptantes. La ley establece un tejido de relaciones familiares completo y robusto. Es crucial señalar algo muy importante. Este parentesco es unidireccional en su origen. La adopción crea lazos entre el adoptado y la familia del adoptante, pero no crea ningún tipo de parentesco legal entre el adoptante y la familia de origen del adoptado. La familia biológica queda legalmente desvinculada. Esto nos lleva directamente al tercer efecto, que es una consecuencia lógica de la anterior a la adopción. Extingue el parentesco del adoptado con su familia de origen. Legalmente, los padres biológicos dejan de ser sus padres, los abuelos biológicos dejan de ser sus abuelos, y así sucesivamente. Todos los derechos y obligaciones que existían, como la patria potestad o el derecho a heredar, desaparecen por completo. Sin embargo, la ley contempla dos excepciones muy importantes a esta regla. La primera, y más común, es cuando una persona adopta al hijo de su cónyuge. Imagina que una mujer tiene un hijo y luego se casa con un hombre que no es el padre biológico. Si este hombre adopta al niño,
el vínculo del niño con su madre, obviamente, no se extingue. Lo que ocurre es que se establece un nuevo vínculo con el padrastro, que ahora es legalmente su padre, pero la relación materna permanece intacta. La segunda excepción se refiere a los impedimentos matrimoniales para evitar uniones que la ley prohíbe por consanguinidad. El parentesco de origen se mantiene vigente. Por ejemplo, un adoptado no podría casarse con su hermana biológica aunque legalmente ya no sean considerados hermanos. Es una medida de protección que reconoce la realidad biológica para fines muy específicos. El cuarto punto que debemos entender es que todos los efectos que hemos mencionado derivan de lo que se conoce como adopción plena. Esto significa que la ley no hace distinciones. El vínculo familiar creado es total y absoluto. Por lo tanto, para regular todo lo relacionado con la herencia, las obligaciones de manutención, los derechos sucesorios y cualquier otro aspecto derivado del parentesco. No se necesita una ley especial para adoptados, simplemente se aplican las normas generales del Código Civil que rigen las relaciones entre padres e hijos. En resumen, un hijo adoptivo es hijo sin adjetivos ni condiciones. Ahora, hablemos de un tema muy visible a los apellidos. El quinto efecto de la adopción se refiere al nombre de la persona adoptada. La ley establece reglas claras para esto. Como norma general, el adoptado llevará el apellido del adoptante. Si la adopción es conjunta, es decir, por una pareja de cónyuges o personas en una unión estable. De hecho, el adoptado llevará primero el apellido del padre adoptante y luego el apellido de soltera de la madre adoptante. Esto sigue la misma lógica que para los hijos biológicos. Esta misma regla se aplica en el caso de la adopción del hijo del cónyuge, como mencionamos antes. Si la adopción es individual, realizada por una sola persona, sea hombre o mujer, el adoptado llevará los dos apellidos de esa persona. Por ejemplo, si una mujer llamada Ana Pérez García adopta a un niño, el niño se llamará Niño Pérez García. De esta manera, el cambio de apellido sella simbólica y legalmente la integración del adoptado a su nueva familia. Hasta ahora hemos visto cómo se construye este nuevo lazo familiar, pero ¿es para siempre? ¿Se puede deshacer una adopción? La respuesta que nos da la ley es contundente. La adopción es irrevocable. No es un contrato que se pueda rescindir si las cosas no van bien. Es un estado civil permanente. Sin embargo, existe una única forma en que una adopción puede dejar de tener efecto mediante su anulación. Pero ojo, anular no es lo mismo que revocar. La anulación solo procede cuando la adopción se decretó violando requisitos legales fundamentales. La causa de la nulidad debe existir en el mismo momento en que se aprobó la adopción. No puede ser por algo que ocurrió después. Por eso, la sentencia que anula una adopción es declarativa, es decir, reconoce que esa adopción nunca debió haber sido válida. Entonces, ¿cuáles son las causas para solicitar la nulidad de una adopción? La ley es muy específica. Primero, si se violaron las disposiciones sobre la capacidad de las personas, los consentimientos necesarios o los impedimentos. Por ejemplo, si quien adoptó no tenía la edad requerida, si no se obtuvo el consentimiento válido de los padres biológicos o del propio adolescente, o si existía una relación de parentesco que lo impedía. Segundo, la nulidad procede si se infringieron las normas sobre el emparentamiento
o el periodo de prueba. El proceso de adopción incluye fases previas para asegurar la compatibilidad. Si éstas se omitieron o se hicieron incorrectamente, la adopción podría ser nula. Tercero, una causa muy particular es si hubo un error en el consentimiento sobre la identidad de las personas. Por ejemplo, si se consintió en adoptar a un niño pensando que era otro, o si se aceptó dar en adopción a un niño, a una persona creyendo que era otra distinta. Es un caso raro, pero la ley lo contempla. Finalmente, la ley deja una puerta abierta al establecer que la adopción puede ser nula si se decretó en violación de cualquier otra disposición de orden público, es decir, normas que son consideradas esenciales para el funcionamiento de la sociedad y que no pueden ser ignoradas, y quienes pueden solicitar esta nulidad. No cualquiera puede hacerlo. Los legitimados para actuar son, en primer lugar, el representante del Ministerio Público como garante de la legalidad. También puede hacerlo el propio adoptado si ya tiene más de 12 años, o su representante legal si es menor. Y por supuesto, aquellas personas que legalmente tenían derecho a oponerse a la adopción en primer lugar. Hay un caso especial. Si la causa de la nulidad es un error en el consentimiento, solo la persona cuyo consentimiento estuvo viciado o sus herederos pueden iniciar la acción de nulidad, pero hay que actuar rápido. La ley establece un lapso muy corto para intentar la acción, tan solo un año, contado a partir de la fecha en que el decreto de adopción se inscribió en el registro. Para el adoptado, este lapso de un año empieza a correr desde el momento en que alcanza la mayoría de edad, dándole la oportunidad de decidir por sí mismo si desea impugnar su adopción. Y si un tribunal declara la nulidad, ¿qué efectos tiene esa sentencia? La decisión judicial debe ser inscrita en los libros del registro civil correspondientes. Una vez inscrita, tiene efectos frente a todo el mundo. Esto significa que, legalmente, es como si la adopción nunca hubiera existido y la persona recupera su estado familiar anterior. El vínculo con su familia de origen se restablece. La ley también protege los derechos que terceros de buena fe hayan podido adquirir mientras la adopción estuvo vigente, antes de la inscripción de la nulidad. Como hemos visto, la adopción es un proceso con consecuencias profundas y duraderas, diseñado para ser un vínculo permanente y sólido. La ley lo protege con la irrevocabilidad y solo permite su anulación en casos muy excepcionales de vicios graves en su origen, todo con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar del niño, niña o adolescente. Espero que esta explicación detallada les haya sido de gran utilidad para comprender los efectos de la adopción en Venezuela. Es un tema complejo pero fundamental para entender cómo nuestra sociedad protege y crea familia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.